Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante. Oh, sí. Los órdenes del amor, según Bert Hellinger, Ajá. que exploran esas fuerzas invisibles que dan forma a nuestras vidas Exacto. y relaciones, ¿no? Para esta inmersión nos basamos en dos fuentes principales. Ok. El video de YouTube, Las constelaciones familiares revelan lo que nunca imaginaste, Ajá. del canal La Ventana de tu Alma. Sí. Y un artículo del Dr. Salomón Selam, Bien. un referente en medicina psicosomática. Interesante. Ambos recursos nos ofrecen una visión complementaria sobre este concepto Ya veo. y cómo se aplica en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? Sí, sí. Comencemos, Mamá. desentrañemos primero los órdenes del amor. Claro. Hellinger describe tres principales: pertenencia, Ajá. equilibrio entre dar y recibir, Sí. y orden. Ajá. ¿Te has puesto a pensar cómo estos principios influyen en tu propia vida? Bueno, la pertenencia, por ejemplo, es fundamental para sentirnos seguros y conectados. Totalmente. Imaginemos una familia donde uno de los miembros es constantemente criticado o excluido. Esa falta de pertenencia puede generar profundas heridas emocionales y afectar su autoestima. Claro. Es una familiar. Totalmente. Y en el video de La Ventana de tu Alma se mencionan casos como el del hijo adoptivo, que puede sentirse excluido, o el de un familiar marginado Ah, por sus acciones o creencias. interesante. Aunque haya conflictos, el simple hecho de reconocer su derecho a pertenecer Sí, puede ser el primer paso para la sanación familiar. exacto. Y esto no se limita al ámbito familiar. Claro. El Dr. Selam, por ejemplo, aplica estos principios al mundo empresarial. Ajá. Incluso adaptó las constelaciones familiares a este contexto. Hablando de éxito, Sí. me sorprendió la idea de que nuestro nacimiento puede influir en nuestra capacidad para alcanzarlo. ¿En serio? Selian plantea que nacer por cesárea, con forceps o de forma prematura puede afectar la asertividad y el éxito en la vida adulta. Es un concepto que nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias tempranas marcan nuestro camino Totalmente. y nos lleva al papel crucial de la madre en nuestro desarrollo. Ah. Seam explora cómo la relación con ella en nuestros primeros años puede determinar nuestra forma de afrontar a la vida y el trabajo. Es interesante cómo se complementa con lo que vimos en el video de La Ventana de tu Alma. Sí, Ellos hablan del equilibrio entre dar y recibir en la relación con la madre. sí, y Seam va un paso más allá. Ah, sí. Analiza las consecuencias de una separación temprana de la madre, ¿Qué? ya sea por enfermedad, trabajo u otras circunstancias. ¿A qué tipo de consecuencias se refiere? Plantea que esta separación puede generar en el niño un miedo a la intimidad, que luego se proyecta en sus relaciones futuras. Ya veo. Imaginemos el impacto que esto puede tener en la vida adulta. Claro. Por suerte, también propone ejercicios para sanar el trauma de esa separación temprana y conectar con la figura materna. Eso me tranquiliza porque a veces estos temas pueden generar mucha angustia. Claro, pero siempre es importante recordar que hay herramientas para sanar y transformar esas experiencias. Pasemos ahora a una visión más amplia del éxito. Ok. No solo el individual, sino el éxito dentro de sistemas, familias Ajá. y empresas. Interesante. Aquí entra en juego el concepto de recolocación, Sí. que Selam describe en su artículo. Ujú. Para mí es como si reajustáramos nuestra posición dentro del sistema Mm. para encontrar un mayor equilibrio y armonía. Esa es una buena forma de verlo. Exacto. Celano lo explica como una realineación de nuestras acciones para servir a un propósito mayor. En el ámbito empresarial, por ejemplo, nos invita a cuestionar si el único objetivo de una empresa debe ser el lucro o si puede aspirar a un propósito superior que Claro. beneficie a las personas y al planeta. Es una pregunta que muchas empresas están haciendo hoy en día. Sin duda. ¿Cómo podemos generar riqueza de una forma más ética y responsable? Exactamente. Y esta reflexión no solo se aplica a las empresas. Ya veo. A nivel personal también podemos preguntarnos, Ya. ¿estoy dando y recibiendo de forma equilibrada en mis relaciones? ¿Estoy respetando el orden natural de la vida? Son preguntas que nos invitan a una profunda introspección. Totalmente. Y hablando de mirar hacia adentro, hablemos de los errores, Ok. tanto los personales como los profesionales. Ajá. Podríamos decir que los errores son señales de que algo no está en equilibrio dentro del sistema. Es una interpretación muy interesante. Sí. Sean plantea que los errores pueden reflejar problemas sistémicos más profundos e incluso van más allá. Ah, sí. Propone la idea de un poder que se revela a través de los errores
y que nos guía hacia la reconciliación y la sanación. Esa idea me resuena mucho. Sí. Es como si los errores, en lugar de ser fracasos, fueran oportunidades para aprender y crecer. Exacto. Y para ayudarnos en ese proceso, Hellinger nos propone 5 órdenes de la ayuda. 5 órdenes. Suena complejo. Un poco. Podríamos explorarlos uno por uno. Claro que sí. Ok. El primer orden es el equilibrio en el intercambio. Ajá. Nos recuerda que solo podemos dar lo que tenemos y tomar lo que realmente necesitamos. Es como una ley natural del dar y recibir. Exacto. ¿Qué ocurre cuando intentamos dar más de lo que podemos o aceptar cosas que no queremos? Se genera un desequilibrio, Ajá. una tensión en el sistema. Ya veo. Lo mismo ocurre cuando esperamos de los demás algo que no nos pueden dar. Es fundamental tener esto en cuenta en nuestras relaciones, Sin duda. tanto a nivel personal como profesional. El segundo orden de la ayuda es respetar el destino del otro. Reconocer que cada persona tiene su propio camino, sus circunstancias y sus limitaciones. A veces, con la mejor intención, Sí. queremos rescatar a alguien o cambiar su destino. Pero eso puede ser una forma de invadir su espacio y de no respetar su proceso. Claro. A veces lo mejor que podemos hacer es acompañar y observar, sin intentar controlar el resultado. El tercer orden nos invita a mantener una relación adulta. Sí. ¿Qué significa esto en la práctica? Implica relacionarnos desde un lugar de igualdad, de respeto mutuo y de responsabilidad. Evitar caer en roles de padre o madre con la persona a la que estamos ayudando. Y también evitar que nos traten como si fuéramos sus padres. Exactamente. Es decir, establecer límites sanos en la relación de ayuda. El cuarto orden es la empatía sistémica. Implica mirar más allá de la persona que pide ayuda e intentar comprender las dinámicas que se están dando en su sistema familiar. Es como tomar en cuenta a todos los miembros del sistema. Sí. Incluso aquellos que no están presentes físicamente. ¿Y cómo se aplica esto en situaciones de conflicto o abuso? Es un desafío, sin duda. Pero la clave está en no tomar partido por ninguno de los miembros del sistema. La empatía debe dirigirse a todos por igual, incluso a aquellos que han actuado mal. Comprender las circunstancias que llevaron a esa persona a actuar de esa manera. Exactamente. Y el quinto orden, que complementa esta visión, es amar todo tal como es. Abrir nuestro corazón a la realidad sin juicios ni resistencias. Aceptar a las personas y las situaciones tal como son, ¿Sí? sin intentar cambiarlas. No se trata de aprobar todo lo que ocurre, Ya veo. sino de reconocer que cada experiencia, incluso las difíciles, tiene un propósito dentro del sistema. Es una forma de mirar la vida desde una perspectiva más compasiva y amorosa. Sin duda. Y estos 5 órdenes nos guían en nuestro camino hacia la sanación y la reconciliación. Qué interesante. Ahora, prepárense para una nueva perspectiva sobre el alma. Ok. Hellinger nos desafía a cuestionar la idea occidental del alma individual. Propone, en cambio, la idea de un alma colectiva que nos conecta a todos. Es como si todos fuéramos parte de una gran red de almas compartiendo un destino común. Y esta idea nos lleva a reflexionar sobre el papel de la conciencia. Claro. ¿Dirías que la conciencia es realmente la voz de Dios como se suele creer? Es una pregunta interesante. ¿Verdad? Hellinger plantea que la conciencia es un instinto que se forma en nuestra familia y nuestro grupo social. Nos dice qué está bien y qué está mal según las normas de nuestro sistema. Lo cual puede ser limitante, ¿no? Claro. Si nuestra familia o nuestro grupo social tienen creencias o valores que no están alineados con nuestro verdadero ser. La conciencia puede ser un obstáculo para el crecimiento y la expansión del alma. Ya veo. Por eso es importante cuestionar nuestras creencias y buscar nuestra propia verdad. En el video de La ventana de tu alma también se habla de patrones que se repiten en las familias a lo largo de generaciones. Sí. ¿Cómo se explican estos patrones desde la perspectiva del alma colectiva? Estos patrones pueden estar influenciados por eventos del pasado, por traumas e injusticias que no se han resuelto. Es como si la memoria del sistema familiar se transmitiera de generación en generación. Claro. Y para sanar estos patrones, necesitamos conectar con los movimientos del alma colectiva, que busca la armonía, el amor y la pertenencia. Es decir, que la sanación individual contribuye a la sanación del sistema familiar. Exactamente. Y a su vez a la sanación del alma colectiva. Es una visión muy esperanzadora.
Y ahora adentrémonos en el fascinante mundo de las lealtades invisibles, esas ataduras inconscientes que nos unen a nuestro sistema familiar. Como hilos invisibles que nos conectan a nuestros ancestros y que determinan nuestras elecciones. Precisamente, estas lealtades pueden influir en nuestras relaciones, nuestra carrera profesional, incluso en nuestra situación financiera. Ya veo. En el video de La ventana de tu alma se mencionan algunos casos que lo ilustran. Ajá. ¿Recuerdas el de María, que siempre se sentía como la madre de su familia? Sí, a pesar de ser la hija menor, cuidaba de sus hermanos y se sentía responsable de mantener la unidad familiar. Y a través de una constelación familiar, descubrió que estaba cargando con una lealtad invisible a su madre, que había fallecido cuando ella era pequeña. Al reconocer esta lealtad y devolver la carga a su madre, pudo empezar a vivir su propia vida. Es un ejemplo claro de cómo estas lealtades invisibles pueden limitarnos. Sin duda. En el video también se menciona el caso de Carlos, que tenía problemas con las relaciones, porque repetía el patrón de su padre, que había abandonado a la familia. Y al reconocer esa lealtad invisible, pudo comenzar a sanar su herida y a crear relaciones más saludables. Y Laura, que tenía una relación conflictiva con el dinero, Sí. descubrió que estaba siguiendo una lealtad invisible a su abuelo, que había crecido en la pobreza. Al tomar conciencia de esa lealtad, pudo empezar a cambiar su relación con el dinero y a crear abundancia en su vida. Estos casos nos muestran que todos, en mayor o menor medida, estamos influenciados por lealtades invisibles. La buena noticia es que podemos liberarnos de ellas. ¿Y cuál es el primer paso para esa liberación? Tomar conciencia de su existencia. Observar nuestros patrones, nuestros comportamientos, nuestras reacciones emocionales. Y preguntarnos, ¿estoy actuando por mí mismo o estoy repitiendo un patrón familiar? Es un trabajo de autoconocimiento que puede ser desafiante. Sin duda. Pero también muy liberador. Totalmente. Y ahora, para cerrar esta primera parte de nuestra inmersión, quiero hablar de las fuerzas del amor. ¿Qué son exactamente estas fuerzas? Hellinger propone que las fuerzas que rigen la vida son fuerzas de amor. Son como la fuerza de la gravedad, siempre presentes. Aunque no las veamos, cuando las respetamos, nuestras vidas fluyen con armonía. Sí. Pero cuando las transgredimos, experimentamos desequilibrios y sufrimiento. Entonces el amor es la energía primordial que mueve el universo. Exactamente. Y estas fuerzas del amor nos guían hacia la armonía, la paz y la plenitud. Sellingham, en su artículo, nos habla de 4 fuerzas del amor: el asentimiento, el orden, la pertenencia y el equilibrio. Interesante. Me intriga especialmente el concepto del asentimiento. ¿Podrías explicarlo un poco más? El asentimiento es la aceptación incondicional de la vida tal como es. Es la base de todas las demás fuerzas del amor. Es decir, que si no aceptamos la realidad tal como es, Exacto. no podemos acceder a las demás fuerzas del amor. Es como si el asentimiento fuera la puerta de entrada a la armonía y la plenitud. Y a partir del asentimiento, podemos empezar a comprender las demás fuerzas del amor. Claro. El orden, que implica reconocer que cada cosa tiene su lugar y su tiempo. La pertenencia, que es el derecho de todos a ser parte del sistema, sin exclusiones. Y el equilibrio, que es la armonía entre el dar y el recibir. Cuando respetamos estas fuerzas, nuestras vidas fluyen con mayor facilidad y alegría. Y cuando las transgredimos, experimentamos dolor y sufrimiento. Es como si el universo nos estuviera enviando señales para que volvamos al camino del amor. Y estas fuerzas del amor no solo actúan a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Afecta a familias, grupos, comunidades, incluso a países enteros. Es como si todos estuviéramos conectados por una red invisible de amor. Y al sanar nuestras propias heridas, contribuimos a la sanación del mundo entero. Esa es la gran lección que nos dejan los órdenes del amor. ¿Verdad? Que la sanación individual es inseparable de la sanación colectiva. Totalmente. Y que al comprender estas dinámicas, podemos crear un mundo más justo, armonioso y amoroso. Qué inspirador. Y con esta reflexión cerramos la primera parte de nuestra inmersión. Muy bien. En la segunda parte seguiremos explorando las fuerzas del amor y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas para crear relaciones más sanas, abundantes y felices. Estupendo. Retomando nuestra conversación sobre las fuerzas del amor, me parece interesante reflexionar sobre cómo estas fuerzas actúan a nivel colectivo. Es cierto, mencionábamos que no solo influyen en nuestras vidas individuales, sino que también tienen un impacto a gran escala.
Exactamente. Pensemos, por ejemplo, en un grupo social o un país donde la exclusión o la injusticia son la norma. Ese desequilibrio, tarde o temprano, buscará compensarse. Entonces podríamos decir que las crisis o los conflictos a gran escala son una forma de restablecer el equilibrio que se ha roto. Esa es una interpretación válida. Las guerras, las crisis económicas, los desastres naturales podrían verse como manifestaciones de esa búsqueda de equilibrio por parte del universo. Es impresionante cómo lo individual se conecta con lo colectivo. Y es que, en el fondo, todos formamos parte de un gran sistema interconectado. Lo que le ocurre a uno afecta a todos, para bien o para mal. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Sin duda. Si cada uno de nosotros se esfuerza por vivir en armonía con las fuerzas del amor, podemos contribuir a un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora del ser humano como energía. ¿Qué nos dice Hellinger al respecto? Hellinger propone que el ser humano es energía materializada en el tiempo y el espacio. Somos parte de un gran campo de energía conectados a la fuente primordial. Es una imagen muy poderosa, la de ser pequeñas chispas de la gran llama divina. Exactamente. Y esa energía se manifiesta a través de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y decíamos que el amor es la energía que mueve la vida. Sí, el amor humano se experimenta a través del reconocimiento del tiempo, el espacio y el cambio, a través de la gratitud, el respeto y el equilibrio entre el dar y el recibir. Y cuando no vivimos en armonía con estas fuerzas, ¿qué ocurre? Experimentamos sufrimiento, desequilibrio, enfermedad. Es como si nuestra energía se bloqueara o se desviara. Sí, en su artículo habla de la importancia de sintonizar con la vida. Para sintonizar con la vida, necesitamos conectar con esa fuerza primordial que nos anima, que nos impulsa hacia el futuro. ¿Y cómo podemos conectar con esa fuerza? A través del asentimiento a la vida tal como es, a través de la entrega a lo que es. Es como dejar de resistirnos a la realidad y fluir con ella. Exactamente. Y cuando lo hacemos, experimentamos una sensación de paz, de plenitud, de libertad. Es como si todas las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. Precisamente. Ahora me gustaría que profundicemos en el papel del padre en la vida de las mujeres. Algo que a veces se pasa por alto. La figura del padre es fundamental en el desarrollo de la seguridad, la confianza y la autoestima de una mujer. En el video de La ventana de tu alma se mencionaba que la relación con el padre puede influir en las relaciones de pareja que una mujer tendrá a lo largo de su vida. Claro, el padre es el primer modelo masculino que una niña tiene. A partir de esa experiencia construye su imagen de lo que es un hombre y de cómo debe ser una relación con un hombre. Pero ¿qué ocurre cuando el padre está ausente, ya sea física o emocionalmente? La ausencia del padre puede generar heridas profundas que afectan la vida de una mujer de muchas maneras. Se menciona, por ejemplo, que las mujeres que han tenido un padre ausente pueden tener dificultades para confiar en los hombres, para establecer relaciones sanas o para sentirse dignas de ser amadas. Es como si la ausencia del padre creara un vacío que intentan llenar en sus relaciones de pareja, pero que nunca se llena del todo. Y esto puede llevarlas a repetir patrones de relaciones dañinas o a elegir parejas que no les convienen. Exactamente. Por eso es tan importante sanar la herida paterna. ¿Qué herramientas propone Selam para sanar esa herida? Propone algunos ejercicios como visualizar al padre y pedirle un abrazo o escribirle una carta donde se expresen los sentimientos y se cierren las cuentas pendientes. Es una forma simbólica de reconciliarse con el padre y de liberar el dolor del pasado. Y también de recuperar la energía y la fuerza que la ausencia del padre nos ha robado. Me gusta esa idea. Reclamar nuestro poder y nuestra dignidad como mujeres. Exactamente. Y no se trata de culpar al padre, sino de comprender cómo su ausencia nos ha afectado y de tomar responsabilidad de nuestra propia sanación. Es como decir, ya no soy una niña indefensa. Soy una mujer fuerte y capaz de crear mi propia felicidad. Precisamente. Adentrémonos ahora en un tema que puede resultar un poco difícil de asimilar. El síndrome del gemelo perdido. Seyam lo ha estudiado en profundidad. Es un fenómeno fascinante que a menudo se desconoce, pero que puede tener un gran impacto en la vida de las personas. ¿De qué se trata exactamente? Se refiere a la pérdida de un gemelo durante el embarazo, ya sea en las primeras etapas o incluso antes de que la madre sea consciente de estar embarazada de gemelos. ¿Y cómo afecta esto al gemelo que sí nace? Aunque el gemelo sobreviviente no tenga recuerdos conscientes de su gemelo perdido, la pérdida puede dejar una huella profunda en su psique y manifestarse de diversas maneras a lo largo de su vida. ¿Qué tipo de manifestaciones? Seyam menciona sentimientos de soledad, vacío, culpa, una búsqueda constante de conexión y pertenencia, dificultades en las relaciones. Es como si el gemelo sobreviviente viviera con la sensación de que algo falta,
de que no está completo. Exactamente. Y aunque no sea consciente de la razón de ese sentimiento, lo experimenta de forma profunda. Seyan también menciona síntomas físicos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ha encontrado una correlación entre el síndrome del gemelo perdido y la migraña. Migraña. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Seyan plantea que el dolor de la migraña podría ser una expresión física del dolor emocional que el gemelo sobreviviente no ha podido procesar. Es como si el cuerpo hablara a través del dolor. Exactamente. También ha encontrado una conexión con el sobrepeso. ¿Y cómo se explica eso? Seampa sugiere que algunas personas con el síndrome del gemelo perdido pueden usar la comida para llenar el vacío emocional que sienten. Es como si intentaran ocupar el espacio que el gemelo perdido ha dejado. Precisamente. Más allá de los síntomas físicos, me impacta el impacto emocional que esto puede tener. Es un trauma que muchas veces no se reconoce ni se trata y que puede afectar profundamente la vida de una persona. ¿Y qué se puede hacer para sanar esa herida? Siam recomienda la terapia, especialmente la terapia de duelo. Terapia de duelo por un gemelo que no se ha conocido. Sí, porque aunque no haya un recuerdo consciente, la pérdida es real y el dolor necesita ser procesado. También menciona la terapia de arte y música, ¿verdad? Sí, porque estas terapias pueden ayudar a expresar las emociones que no se pueden poner en palabras. Y los grupos de apoyo también pueden ser muy beneficiosos. Por supuesto, compartir la experiencia con otras personas que han pasado por lo mismo puede ser muy sanador. Es como si, al compartir el dolor, este se hiciera más llevadero. Exactamente. Y al comprender que no estamos solos, podemos encontrar la fuerza para sanar. Hay un comportamiento peculiar que Selam ha observado en algunas personas con el síndrome del gemelo perdido, el hábito de usar una sola media. Es un detalle que podría pasar desapercibido, pero que Selam considera muy revelador. ¿Qué significado le da a este comportamiento? Selam plantea que el uso de una sola media podría ser una forma inconsciente de representar al gemelo ausente. Es como si la media solitaria simbolizara la mitad que falta. Exactamente. Y al usarla, el gemelo sobreviviente mantiene una conexión simbólica con su gemelo perdido. Es una forma de honrar su memoria y de mantener viva su presencia. Precisamente. Para finalizar esta segunda parte de nuestra inmersión, quiero destacar la importancia de la ciencia en la comprensión del síndrome del gemelo perdido. Es fundamental tener una base científica que valide la experiencia de las personas que han pasado por esta pérdida. Selam menciona estudios que han demostrado que los fetos son conscientes de sus compañeros de útero y que pueden sentir una pérdida cuando uno de ellos no sobrevive. Estos estudios nos ayudan a comprender que la experiencia del gemelo perdido es real y que tiene un impacto a nivel emocional, psicológico e incluso físico. También menciona estudios genéticos y epigenéticos. Sí, estos estudios están explorando cómo la pérdida de un gemelo puede afectar la expresión genética del gemelo sobreviviente. Es decir, que la experiencia puede dejar una marca a nivel genético. Exactamente. Y esto nos ayuda a comprender por qué algunas personas con el síndrome del gemelo perdido pueden tener mayor predisposición a ciertas enfermedades o trastornos. Es fascinante cómo la ciencia nos está ayudando a comprender los misterios de la vida. Y cómo estas investigaciones pueden ayudarnos a sanar y a vivir con mayor plenitud. Continuando nuestra inmersión en el síndrome del gemelo perdido, me parece fundamental explorar los casos reales que el Dr. Selam presenta en su artículo. A través de estas historias podemos comprender mejor cómo este síndrome se manifiesta en la vida real y cómo al reconocerlo se puede iniciar un camino de sanación. Estoy de acuerdo. Los ejemplos concretos siempre ayudan a comprender mejor estos conceptos. ¿Qué casos nos trae Selam? Uno de los casos que describe es el de Sofía. Una mujer que, a pesar de tener una vida aparentemente plena, siempre se sintió sola e incompleta. Cargaba con un vacío inexplicable, como si algo esencial le faltara. Es esa sensación de la que hablábamos antes, ¿no? Esa sensación de que falta una parte de ti. Exactamente. Sofía buscó respuestas en relaciones, viajes, experiencias espirituales, pero nada parecía llenar ese vacío. Durante años no comprendía la razón de ese sentimiento. ¿Hasta qué? Hasta que, de manera casual, descubrió que había tenido un gemelo que no sobrevivió al embarazo. Al conocer esta información, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su vida. Es como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que llevaba haciéndose toda la vida. Así es. A partir de ese momento, Sofía pudo iniciar un proceso de sanación. Reconoció su pérdida, le dio un lugar en su corazón y comenzó a comprender cómo esa experiencia había influido en su vida. Es un ejemplo conmovedor del poder del reconocimiento. ¿Qué otros casos nos presenta el Dr. Selam? Otro caso interesante es el de Miguel, un hombre que siempre sintió una fascinación inexplicable por los gemelos.
Coleccionaba figuras de gemelos, leía historias sobre gemelos e incluso tenía un amigo imaginario al que llamaba mi gemelo. Es como si, a nivel inconsciente, supiera que tenía un gemelo. Exactamente. Y años más tarde, sus padres le revelaron que efectivamente había tenido un gemelo que falleció durante el embarazo. Qué impactante. Imagino la mezcla de emociones que Miguel debió sentir al descubrir esa verdad. Sin duda para Miguel fue un momento de gran impacto, pero también de liberación. Por fin pudo comprender su fascinación por los gemelos y esa sensación de que algo le faltaba. Esos casos nos muestran que el síndrome del gemelo perdido no es algo excepcional. De hecho, se estima que 1 de cada 8 embarazos comienza como múltiples. Esto significa que hay muchas personas que podrían estar cargando con esta herida sin ser conscientes de ello. Es una cifra que realmente invita a la reflexión. Por eso es tan importante hablar de este tema, para que las personas que han pasado por esta experiencia puedan reconocerla, comprenderla y buscar ayuda si la necesitan. Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría reflexionar sobre las implicaciones del síndrome del gemelo perdido en nuestras vidas. ¿Qué nos enseña ese síndrome sobre nosotros mismos? Nos invita a mirar más allá de lo visible, a reconocer que nuestra historia comienza mucho antes de nuestro nacimiento y que las experiencias que vivimos en el útero materno pueden tener un impacto profundo en nuestro desarrollo. Es como si lleváramos en nuestro interior una memoria ancestral, un legado que nos conecta con nuestros orígenes. Exactamente. Y al comprender estas dinámicas podemos liberarnos de patrones que nos limitan y vivir con mayor plenitud y autenticidad. Es un mensaje muy poderoso. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de los órdenes del amor y el síndrome del gemelo perdido. Espero que esta información les haya sido útil y que les inspire a explorar su propia historia familiar y a conectar con las fuerzas invisibles que moldean sus vidas. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus experiencias. ¿Qué les ha parecido esta inmersión? ¿Qué temas les gustaría que exploráramos en futuros videos? Denle like al video y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Hasta la próxima.